Estamos aquí con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar lo que puede suceder con la economía tras los sofocones que se han registrado en estos últimos días, en estas últimas semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Jorge? Bien. Gracias por estar una vez más aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas, a partir de todos estos eventos que se han registrado en estos últimos días? ¿Cuál crees que va a ser el impacto de estos eventos en la economía argentina? Primero me parece que hay que hacer un esfuerzo por encuadrar lo que vivimos. Esto no es ni una crisis de deuda al estilo tradicional nuestro de tantas veces que no había dólares para pagar un vencimiento de un cupón de un bono, ni tampoco es una crisis bancaria, que son las más complicadas y que fue la que hizo que lo de 2001 terminara tan mal. En los bancos no pasaba prácticamente nada en estos días. No es ni crisis de deuda ni crisis bancaria. Es una crisis típica del sector externo, pero con la confianza en el gobierno golpeada por errores, por el avance de la oposición en algunos temas. Entonces, como es una crisis del sector externo, yo la pondría en un nivel parecido a lo que fue el 2011. El 2011, el Banco Central, se hacían elecciones, ganó Cristina con el 54% ese año, pero la economía, por el lado financiero, mostraba una constante pérdida de reservas del Banco Central a un ritmo, si mal no recuerdo, del orden de los 2.000 millones de dólares por mes. ¿Qué hizo el gobierno después que Cristina ganó con el 54%? En lugar de resolver el problema externo, como se está intentando hacer ahora, puso los cepos. O sea, la economía argentina tiene un problema del sector externo. Si no lo atacás de fondo, como me parece que se va a intentar ahora, tenés que ir al cepo, ¿no? Es como que no tenés caminos intermedios. Ir al camino no cepo, digamos, que sería el intento actual, en un contexto de credibilidad afectada por los errores, por la situación internacional, me parece que requería de alguna muleta, como es el tema del eventual crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional, la muleta para completar ese proceso. Pero hoy vamos a un escenario en el cual la economía va a tener más incentivos para exportar de lo que tenía el año pasado, menos incentivos para importar. Pues de alguna manera lo que está sugiriendo es que este dólar, estos niveles que se han alcanzado en estos últimos días, han llegado para mantenerse, digo, ¿no? No es que es un salto que después el gobierno va a intentar volver, digamos, para atrás. Es como volver a empezar para el gobierno. Este dólar es un dólar parecido al que hubo en marzo de 2016. Ustedes recuerdan, en diciembre se unificaron los mercados de cambio, el dólar empezó a subir, llegó a un nivel que en aquel momento fue 16 pesos. Jorge, sí. ¿Crees que el nivel, ¿no?, que ha alcanzado el dólar en los últimos días es un nivel que el gobierno quiso que se alcanzara ese nivel o se le fue de las manos la situación? Es que el gobierno hasta hace una semana estaba emperrado con cumplir la meta de inflación. Para cumplir la meta de inflación tenía que tratar de que el dólar no superara la barrera de los 22 pesos. Tal cual. Pero esta crisis, digamos, lo obligó a cambiar el diagnóstico y a reconocer que es un problema del sector externo y no un problema de inflación. En todo caso, coexisten los dos problemas, el de la inflación y el sector externo. Pero el sector externo tiene absoluta prioridad. Yo estoy repitiendo varias veces ya una famosa frase de un economista brasileño, Simonsen, que dijo en algún momento, la inflación lastima, lo que mata es el balance de pagos. Y es así, o sea... Una gran afirmación, sí. Entonces, el gobierno cambió el diagnóstico, reconoció que el problema más grave es hoy el del sector externo que el de la inflación, y eso implica que el dólar obviamente ya está liberado para un nivel superior al que tenía hasta unas semanas atrás. O sea que podríamos hasta ver, ¿no?, estos eventos que se han dado en estos últimos días bajo una luz positiva, ¿no?, como eventos que nos obligan a enfrentar el problema cuando todavía tenemos las herramientas para hacerlo. Efectivamente, el tema es que la discusión se va a hacer en el marco de una cuestión política bastante enrarecida. Los acuerdos con el Fondo de la Argentina siempre traen malos presentimientos, malos recuerdos. Bueno, siempre el intento de enfrentar una crisis se da en el marco de una requiere situación medicinas, política. no alcanza con una aspirina, ¿no? Y todas las otras medicinas que no son una aspirina suelen... y el tema es que a su vez la oposición ha cambiado la dinámica, porque después de las elecciones de octubre de 2017,
las de medio término, hubo un retroceso de la oposición con menos responsabilidades de gobierno y un avance de la oposición con más responsabilidad de gobierno, producto de lo cual surgió el pacto fiscal entre los gobernadores y el gobierno nacional. Y ahora hay una situación inversa. Está muy callada y bastante tímida la oposición que tiene responsabilidad de gobernabilidad, y está bastante activa y bastante, digamos, envalentonada la oposición mediática, que no tiene responsabilidad de gobierno y por lo tanto no le preocupa demasiado lo que pase con la economía. Al contrario, lamentablemente puede haber dentro de esos dirigentes aquellos que piensen cuanto peor mejor desde el punto de vista de sus posibilidades para 2019. Pero yo creo que eso tiene costo político también para ellos desde el punto de vista de la gente, en el sentido de que claramente la gente quiere ver una dirigencia política que solucione problemas, no que se suba a la tribuna para agitarlos, digamos, ¿no? Ahora, Jorge, si uno mira la historia reciente de Argentina, Argentina devaluó varias veces de manera exitosa o sin recurrir al fondo, ¿no? En el 2008 pasó de 3 a 4, 30%, en el 2014 de 6 a 7,5, 8, otro 30%. ¿Se asustó el gobierno con este 15% de aumento? ¿Hacía falta ir al Fondo Monetario con una devaluación que parece no tan grande y que se solucionó de manera interna hace pocos años? Sí, yo creo que vos tenés razón si el gobierno hubiera cambiado su diagnóstico en enero, febrero, pero lo cambió en la última semana de abril. Entonces, en ese trámite había perdido 6-7 mil millones de dólares de reserva. Si hubiera actuado como vos sugerís a partir de enero, probablemente no hubiera perdido tantas reservas y probablemente el tema del fondo podría haberse hecho un costado. Pero hoy en día las expectativas estaban muy deterioradas porque ya había contagio al riesgo país, ya había contagio a las acciones, en fin, o sea, todavía no había contagio al sistema bancario, afortunadamente, claro. Y eso hace que el rebote o el posible rebote después de esta crisis pueda ocurrir, lo podamos ver a lo mejor en el tercer, cuarto trimestre de este mismo año. Claro, esta idea de los vaivenes, ¿no? Digo, si la idea era recurrir al fondo, ¿por qué no se acudió cuando salimos de los fondos buitres, ¿no? Que ahí pagamos una deuda carísima, en torno al 9%, si estaba la idea de ir al fondo, ¿por qué no se fue antes, ¿no? Una deuda más barata cuando cuando arreglamos con los holdouts. ¿No pensás que el gobierno deja esta impronta de improvisación todo el tiempo? Yo creo que hay pecados de origen del gobierno en el sentido de que subestimó el problema fiscal, la importancia del problema fiscal y subestimó la dificultad para recuperar competitividad de la economía argentina. Pero bueno, cuando uno arranca mal y se va a la banquina en una ruta, no vuelve rápidamente a la posición correcta de donde tiene que ir, sino que da un bandazo, termina yendo al otro lado, o sea, cuesta reacomodarse cuando uno viene torcido, digamos. Y hubo pecados, pero en parte esos pecados de origen tiene que ver también con que no hemos reconocido a fin de 2015, principio de 2016, la magnitud de los problemas que teníamos. O sea, no estaban blanco sobre negro, y eso obviamente en un político influye, no hay dudas. Uh-huh. Muy bien, bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con el análisis del economista Jorge Vasconcelos sobre esta crisis que estamos atravesando, los sofocones que han golpeado a la economía argentina y las medidas, las decisiones que ha tomado el gobierno y sus motivaciones para intentar resolver la situación de cara al futuro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.